Comenzaremos entonces con el tema de funciones y vamos a comenzar con la definición de lo que es una función. Tenemos entonces definición. Una función de un conjunto X en un conjunto Y es una regla de correspondencia que asigna a cada elemento X en X exactamente un elemento en Y. Vamos a ir haciendo algunas cositas acá en la pizarra. ¿Qué quiere decir esto entonces? A través de diagramas sagitales, voy a ir dibujando acá el conjunto X, un conjunto Y, de manera que ahora voy a tomar acá algunos elementos y acá otros. Entonces vamos a ir haciendo algunos ejemplos para ver si lo que tenemos acá definido, esta relación que vamos a tener definida acá f, es o no es una función. Entonces, recordemos la definición. Una función de un conjunto X, de un conjunto de partida. En un conjunto Y es una regla de correspondencia que asigna a cada elemento X en X exactamente un elemento en Y. Entonces, por ejemplo, esto que voy a dibujar, ¿es o no es función? ¿Qué dicen ustedes? Sí, es Sí, función. señor. ¿Cierto? Sí es función. A cada elemento de X le está asignando un elemento en Y. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, esto que voy a dibujar. ¿Es o no es función? No. No, No, no es no es. ¿Por qué? porque el Porque la elemento definición nos dice que es X a Y. Ajá. ¿Y qué pasa ahí? Un elemento de X tiene dos opciones en Y. Exactamente. El problema es precisamente este, que el primer elemento que tenemos acá está llegando a dos elementos en Y. Entonces, cada elemento de acá debe llegar exactamente a un elemento. ¿Bien? Exactamente a un elemento. Ahora vamos a dibujar esto. Así, esta relación. Eso no es función. pues sí, yo creo que sí. Sí, sí es función, cumple la propiedad. Bueno, no es función. ¿Por qué? Porque todos los elementos de partida deben tener al menos Elemento de X,
Exactamente, porque en la definición dice que cada elemento del conjunto de partida debe tener exactamente un elemento asociado en el conjunto de llegada. Pero hay un elemento aquí al cual no le estoy asociando a nadie. Al cual no le estoy asociando a nadie. Por eso no es función. Por eso no sería función. Bien. Bueno, aquí con diagramas sagitales podemos ver algunos ejemplos de cosas que son funciones y otras que no lo son. Vamos a volver al texto. Entonces vamos a definir lo que será el dominio para una función. Definición. Y acá vamos a hablar del dominio. Y el rango o imagen. Vamos a poner acá entre paréntesis, imagen. Bien. Entonces, sea f una expresión, sea f una expresión algebraica, la cual llamaremos regla de asignación. Entonces, se definen dos puntos. Primero, vamos a definir lo que es el dominio. Entonces, dominio de f. Acá vamos a decir lo siguiente. Es el subconjunto más grande, pongan ese más grande entre comillas, el subconjunto más grande de los números reales es el subconjunto más grande de los números reales en el cual la regla de asignación f está bien definida. Está bien definida. Conjuntistamente, podemos establecer lo siguiente. El dominio de la función, en adelante esta será la notación. El dominio de la función, ¿quién será? Es el conjunto de todos los números reales, x en los reales, tales que f de x pertenece a los reales también. Bien. Es el conjunto de todos los números reales tales que f de x es un número real. Ya vamos a hablar de algunas cosas como por qué aquí estamos poniendo entre comillas estas dos palabras más grande. Vamos a hacer también algún comentario con respecto a el tipo de funciones que trabajaremos normalmente. Pero primero vamos a definir lo que es el rango o imagen.
El rango o imagen. El rango o imagen de una función f, es el conjunto de todos, voy a poner aquí aquellos números reales vamos a escribirlo de esta manera, de todos aquellos números reales y, tales que y es igual a f de algún x para algún x en el dominio de f. Conjuntistamente es de la siguiente manera. ¿Cómo es la notación para el dominio, para el rango o imagen? La más estándar es esta, imagen de f. Imagen de f es la más estándar, pero también se puede denotar como rango de f. Lo que pasa es que esta notación rango no es tan utilizada. ¿Por qué? Porque hay otros contextos en matemáticas en los cuales también se define un rango. Por ejemplo, en álgebra lineal se define un rango. Más adelante en otros cursos también habrá algo que se definirá como un rango y se denotará más o menos de la misma manera. Entonces, si se usa la notación rango, puede llegar a ser un poco confuso dependiendo de dónde lo encuentren. Entonces, la más conocida o la más utilizada en cálculo 1 es imagen, así como ima de f. ¿Qué será entonces la imagen de f? Que es igual al rango o recorrido, también recibe ese nombre en algunos textos. Entonces, es el conjunto de todos los números reales y que pertenece a los reales, tal que y es igual a f de x, o bueno, podemos escribirlo así, tal que existe x en el dominio de f y, o bueno, esto también podemos ponerlo como de modo que y es igual a f de x. Básicamente en la imagen o rango están todos los asociados del conjunto del dominio. Bien, del conjunto del dominio. Entonces, cuando pensemos nosotros en dominio, quiero que pensemos en lo siguiente. Cuando yo defino el dominio de una función, el dominio de la función debe ser exactamente, entonces en adelante, cuando veamos un diagrama sagital, acá nosotros el conjunto de partida debe ser el dominio de f. Bien, debe ser el dominio de f. Y el conjunto de llegada va a ser el conjunto de los números reales. Puede ser que todo este dominio se mapee en un subconjunto de los números reales así. Bien, entonces esto que está aquí sería la imagen de f. Bien, esto que está en la salida sería el dominio de f. A su vez es posible que el dominio por sí mismo esté contenido propiamente en el conjunto de los números reales. Pero tal como definimos el dominio será el conjunto más grande de los reales para el cual la regla de asignación está bien definida.
Vamos a hablar de ese concepto, el concepto ser más grande en los números reales. ¿Cómo dirían ustedes que puedo decidir que un conjunto en los números reales, un subconjunto es más grande que otro? Por ejemplo, si yo los pusiera a comparar el conjunto de los números naturales con el conjunto de los números enteros, ¿cuál conjunto es más grande? Pero, ¿Por qué? En ellos también están involucrados los números naturales. Vale. Pero uno podría hablar en algunas ocasiones de conjuntos en términos de la cantidad de elementos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si lo pensamos de cierta manera, el conjunto de los números enteros tiene más elementos que el conjunto de los números naturales, ¿o no? Sí, Sí, señor. ¿Sí tiene más elementos que el conjunto de los naturales? sí, En algunas profe. ocasiones uno puede hablar de conjuntos a partir de la cantidad de elementos. A partir de la cantidad de elementos. Pero de hecho en conjuntos infinitos, la cantidad de elementos es algo un poco más ambiguo. Entonces, ese concepto de ser un subconjunto, bueno, vamos a poner solamente las palabras que pusimos allá en ese concepto de ser más grande, es ambiguo en teoría de conjuntos. Entonces, si estamos hablando de conjuntos finitos, si estamos hablando de conjuntos finitos, tendríamos que decir que este concepto, el hecho de ser más grande, tiene que ver con el número de elementos en los conjuntos. El número de elementos en los conjuntos. Pero, si tenemos que hablar de conjuntos infinitos, es un poco más delicado. Acá, una forma de medir tamaños de conjuntos es, por ejemplo, por contenencias. Pero a veces esto no es suficiente, porque a veces estoy comparando de pronto dos conjuntos que no tienen los mismos elementos, la misma naturaleza de elementos, ¿sí? Por ejemplo, si yo preguntara, ¿cuál conjunto de personas es más grande? ¿El conjunto de personas que vive en Colombia o el conjunto de personas que vive, por ejemplo, en Estados Unidos? Si tenemos una idea de la cantidad de personas que hay en cada país, podemos afirmar que el conjunto de personas que viven en Estados Unidos es más grande. Bien, aunque no estemos hablando de la contenencia. ¿Qué sería hablar en términos de contenencia? Por ejemplo, ¿qué es más grande, el conjunto de personas que vive en Bucaramanga o el conjunto de personas que vive en Colombia? ¿Cuál es más grande? De Colombia. Colombia. Por supuesto. ¿Por qué? Porque Bucaramanga está contenido en Colombia, ¿verdad? Entonces ahí es cuando se comparan por contenencia. Bueno, sin embargo, esos no son conjuntos infinitos, ¿no? La cantidad de gente en Colombia y en Bucaramanga y de hecho en el mundo es una cantidad finita, pero es solamente para hablar de un ejemplo de la contenencia. Pero por otro lado, en algunas ocasiones, como por ejemplo, si comparamos
Estados Unidos con Colombia, en las poblaciones que no son una contenida en la otra, entonces el concepto por contenencia se queda obsoleto. Acá tiene que hacerse de otro tipo de maneras. Esto se hace por un conteo con funciones y para ver que se tenga cierta condición, cierta comparación, estas funciones deberían cumplir algunas condiciones y acá es donde se analizan funciones que sean inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Para hablar un poco de cómo funcionan esta estrategia de conteo, les voy a preguntar lo siguiente. Suponga que usted está en la época en la que el ser humano era nómada, en la que el ser humano había desarrollado ya algunas habilidades sociales en las cuales ya había ganadería, se estaba también implementando la agricultura. Y por ejemplo, usted era una persona que tenía un rebaño de ovejas. ¿Cómo hacía para tomar su rebaño desde algún lugar, desde un pastal, y mover el rebaño a otros nuevos lugares, a nuevos pastos? ¿Cómo hacía para tener la certeza de que no se le había perdido una oveja? ¿Cómo podía Contándolos. hacer? La contaba, ¿no? En esa época, eso que dice usted, contar, no existía. Los números no existían. Las marcaban, ¿no? Por los nombres. Mm, diga usted que tiene 500 ovejas. Tal vez puede nombrarlas a todas, pero cuando está haciendo eh, el repaso de revista, ¿cómo saber si ya nombró a una o no la nombró? Y si no la encuentra, si mientras usted la está contando, ellas se están moviendo. ¿Y usted cómo sabe que tiene 500 ovejas? Bueno, ahora podemos saberlo. Supongamos que tiene una cantidad grande de ovejas. Entonces no pongamos un número, pongámosle que tiene una montaña de media hectárea llena de ovejas. Pensando también en tamaño, porque no podríamos saber que sería media hectárea. Tiene una cantidad considerable de ovejas. ¿Cómo haría para saber cuántas ovejas hay? O bueno, ¿cómo podría saber que no se le pierden ovejas cuando hace un desplazamiento? ¿Qué dirían ustedes? Porque todas van en conjunto. Pero puede que alguna se la haya llevado una manada de lobos, de hienas, dependiendo de dónde se esté ubicando geográficamente. Si una se la lleva una manada de lobos y usted tal vez va al frente o va atrás arriándolas, no será nada fácil poder determinar eso. La forma en la que se hacía era a través de objetos externos. Y los primeros orígenes o los principios de estos principios de conteo, de estas formas de hacer conteo, fue a través del uso de semillas de maíz o simplemente de piedras. Entonces suponga que usted está acá en una locación, está en algún lugar por acá, y acá está
con su conjunto de ovejitas. Bien. Entonces, ¿qué hacía la persona encargada de las ovejas? En un saco, en una bolsa, la persona metía por cada oveja una piedrita. Por cada oveja metía una piedrita. Se desplazaban a otra locación. Se desplazaban a otra locación. Y a medida que iba dando paso a las ovejas por algún lado o que las iba ordenando de alguna manera, entonces él llegaba ahí con su saco, llegaba ahí con su saquito y en otro saco iba tomando una piedra de este saco y pasándola a otro saco. ¿Qué ocurría? Por cada oveja entonces que iba entrando a este nuevo lugar, él tomaba una piedra del anterior saco y la pasaba a un nuevo saco que por supuesto iba a estar vacío. Iba a estar vacío. Entonces, si cuando pasara la última oveja, yo pasaba la última piedra al saco, si al pasar la última oveja paso la última piedra al otro saco, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no se perdió ninguna oveja. Están completas. Exacto. Observe que acá yo no sé cuántas ovejas hay, pero sé que no se perdió ninguna. Sé que no se perdió ninguna. Si cuando pase la última oveja, todavía conservo piedras en el saco original, quiere decir que alguna oveja se extravió en el camino. Bien. Esto que estamos haciendo acá es una primera idea de conteo a través de funciones. Esto que se hace acá es una primera idea de conteo a través de funciones. Y precisamente esto es a través de funciones que son biyectivas. ¿Por qué? ¿Dónde se encuentra la biyección? La biyección se encuentra aquí. A cada oveja la estoy relacionando con una y exactamente una piedra. Es decir, que a su misma vez, cada piedra del saco está asociada con una y solamente una oveja. ¿Bien? Es una primera idea, una de las primeras ideas que surgieron para hacer conteo a través de funciones. Entonces, cuando nosotros tenemos conjuntos numéricos en los cuales se puede hablar de contenencia, la contenencia es la que va a determinar qué conjunto numérico es más grande. Por ejemplo, yo les voy a ir preguntando. De los que escribiré aquí, ustedes me dicen cuál es más grande. Primero, vamos a decir, bueno, A es el conjunto de los números naturales y B es el conjunto de los números enteros. ¿El más grande es? ¿Quién? ¿A o B? B. Él B. es más grande en términos de contenencia. Entonces, el más grande es B, igual al conjunto de los números enteros, por contenencia. Pregunta, ¿quién tiene más elementos, los naturales o los enteros? Los enteros. De hecho, los naturales y los enteros tienen la misma cantidad de elementos. La misma cantidad de elementos. Esto tal vez empiece a parecer algo sorprendente. Y una forma en la que uno puede ver que tienen la misma cantidad de elementos es de la siguiente manera. Vamos a tomar acá un diagrama sagital. Bueno, mejor no lo hagamos con diagramas sagitales. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a poner acá una lista de los números naturales. 0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en adelante. Y voy a poner acá una lista de los números enteros. 0, 1, 2, 3, 4, así. Y acá menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Usando la misma estrategia de los granjeros de los orígenes de la humanidad, vamos a hacer una correspondencia biunívoca. La correspondencia biunívoca que se puede hacer aquí es la siguiente. Por ejemplo, al 0 lo voy a asociar con el 0. Al 1 lo voy a asociar, bueno, vamos a empezar con los pares. Al 2 lo voy a asociar con el 1. Al 4 lo voy a asociar con el 2. Al 6 lo voy a asociar con el 3. Y al 8 lo voy a asociar con el 4. Y así sucesivamente. Es decir, a los pares los estoy asociando ¿con quién? Con los enteros positivos. Y ahora a los impares los asocio con los enteros negativos. A ver, vamos a poner esto con rojo. Por ejemplo, al 1 lo asocio con el menos 1. Al 3 lo asocio con el menos 2. Al 5 lo asocio con el menos 3. Y al 7 lo asocio ¿con quién? Con el menos 4. Cuando yo continúo así, pregunta, ¿será que hay algún número natural al cual no le asocie nada? No. ¿No es cierto? Así como si sigo haciendo esto. Por ejemplo, al 9, ¿a quién le voy a asociar? Al menos 5. Al 10, ¿a quién le voy a asociar? Al 5. 5. Es decir, de esta manera, a cualquier número natural, yo le voy a asociar a alguien en los enteros. Y a cualquier número entero va a estar asociado con alguien de los naturales. ¿Bien? Va a estar asociado con alguien de los naturales. Básicamente, el conjunto de los números naturales está haciendo las veces de las piedras y el conjunto de los números enteros está haciendo las veces de las ovejas. A cada número natural le corresponde 1 y exactamente un número entero, y a cada número entero le corresponde 1 y exactamente un número natural. ¿Esto qué muestra? Que el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números enteros tiene la misma cantidad de elementos. ¿Les sorprende o no? Sí, profe. Por eso les digo que en términos de conjuntos infinitos ya no habla uno del número de elementos, porque es un tema muy delicado. ¿Habla de qué? De contenencia y habla de funciones. ¿Por qué? Porque en términos de contenencia el conjunto de los números enteros es más grande. Pero en términos del número de elementos, el conjunto de los enteros no es más grande. Hablando en términos del número de elementos. Porque el número de elementos, los naturales y los enteros tienen la misma cantidad. Exactamente la misma cantidad de elementos. Resulta que si uno ahora compara el conjunto de los números enteros con el conjunto de los números racionales, en términos de la contenencia, nuevamente ve que es el conjunto de los números racionales, es el más grande, pero otra vez por contenencia. Resulta que uno puede demostrar, tal vez no tenemos en este momento, a las alturas de este curso, herramientas suficientes para poder hacer la demostración de por qué el conjunto de los números racionales se puede demostrar que el conjunto de los números racionales tiene la misma cantidad de elementos
bueno, de hecho que el conjunto, vamos a poner mejor así, tiene la misma cantidad de elementos que Z y por tanto que N. Es decir, hay tantos números racionales como números enteros. Hay la misma cantidad. Y hay la misma cantidad de números racionales que de números naturales. Tal vez estas ideas pueden ser un poco contradictorias cuando uno las ve por primera vez. Algo que nos permite entender un poco mejor cómo se comportan los conjuntos infinitos en términos del tamaño es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a comparar estos dos conjuntos. El conjunto n, que es el conjunto de los números naturales, y el conjunto, vamos a denotarlo así, 2n. 2n es el conjunto de los números pares, ¿vale? 2n es el conjunto de los números pares. Entonces, ¿cuál es más grande? ¿Todos los naturales o todos los naturales que son pares? Por contenencia, nuevamente vamos a decir que A es el más grande. En este caso vamos a decir que A es más grande nuevamente por contenencia. ¿Qué conjunto tiene más elementos? ¿El conjunto de los números pares o el conjunto de los números naturales? ¿Qué tiene más elementos? La misma, ¿no? La misma cantidad de elementos. De hecho, una forma en la que yo puedo contar cuántos elementos tiene esto, y ojo, será contar entre comillas, es a través de una función. Yo a f de n le voy a asignar 2n, 2n. Y esto para todo n en los naturales. Mediante esta regla de asignación, estoy haciendo una relación biunívoca entre los elementos de ambos conjuntos. Básicamente, para cada número natural, puedo construir un número par. Para cada número natural puedo construir un número par. Por ejemplo, al 0, ¿a quién le asocio? Al 0. Al 1 será el 2. El 2 le asocio el 4. El 6. El 8. El 10. Y así sucesivamente. Por ejemplo, ¿a quién le asocio el 2020? 4040. No, pero si en la parte de abajo tengo el 2020, ¿de quién proviene? 1010. Perfecto, de 1010. Entonces esto me muestra que si yo tomo cualquier número par, puedo encontrar a alguien cuya imagen es el número par del que partí. Y si tomo cualquier número natural, puedo encontrar un número par asociado. Esto muestra que hay una relación biunívoca. Una relación biunívoca es esto que está aquí. Se relacionan uno a uno. No está ocurriendo que, por ejemplo, al 1 le estoy asociando 2, no. Y tampoco está ocurriendo que en la parte de abajo haya alguno que se quede sin ser asociado de alguien. Qué sé yo, que por ejemplo acá el 2020 fuéramos a buscar y no hay nadie que envíe algún número en 2020. Eso no ocurre. Esto es una relación biunívoca y con estas relaciones biunívocas, que son funciones biyectivas, uno puede contar la cantidad de elementos. Al menos lo que puedo decir es que ambos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. La misma cantidad de elementos. Entonces estas ideas pueden llegar a ser bien contradictorias desde el punto de vista de la intuición. ¿Por qué? Porque el conjunto de los números pares es un subconjunto propio del conjunto de los números naturales. Bueno, acá hablo de naturales pares. A su misma vez, el conjunto de los números naturales es un subconjunto propio
que el conjunto de los números enteros. Y los enteros es un subconjunto propio del conjunto de los números racionales. Y sin embargo, todos estos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Estas ideas al principio del siglo XIX eran ideas supremamente escandalosas. ¿Cómo así que si yo tengo un conjunto y a partir de ese conjunto tomo un subconjunto propio, me queda un subconjunto que tiene la misma cantidad de elementos que el conjunto inicial? La misma cantidad de elementos. Esto al principio del siglo XIX fue algo, literalmente fue algo de locos. Porque lo que uno se espera es que si toma un conjunto A y a este conjunto, de ese conjunto se toma un subconjunto B, lo que uno podría esperar es que la cantidad de elementos del conjunto B fuera menor que la cantidad de elementos del conjunto A, ¿verdad? Es lo que uno podría esperar. Pero resulta que en conjuntos infinitos esto no pasa. En conjuntos infinitos no ocurre esto necesariamente. Es posible que el conjunto, el subconjunto tenga la misma cantidad de elementos que el conjunto grande. Es posible que tenga la misma cantidad de elementos. Estas ideas, entre otros matemáticos, fueron concebidas por un matemático llamado George Cantor. Y Cantor fue una de las primeras personas en pensar en el infinito más allá de una iteración que no termina. Cantor fue una de esas primeras personas en pensar en el infinito, pero no solo pensar en el infinito, sino en diferentes tipos de infinito. Cuando uno dice diferentes tipos de infinito, tal vez no comprende muy bien de qué se está hablando. Pero una de las primeras ideas que él encontró en conjuntos infinitos fueron cosas como esta. Y la historia, en la historia queda registrado, Cantor, entre otras cosas, por todas estas ideas, no solamente esto, sería algo ofensivo pensar en eso. Fueron muchas cosas más en las que él pensó, y de hecho mucha de la teoría de conjuntos que se desarrolló y que actualmente se tiene, de teoría de conjuntos infinitos, en gran medida fue impulsada por los estudios de George Cantor. George Cantor terminó en un sanatorio mental. Terminó en un sanatorio mental. Muchas de las ideas que tenía él en su cabeza para él eran al inicio tan contradictorias que llegaron a hacer que perdiera la razón. Pero nosotros en este momento tenemos herramientas mucho más avanzadas, tenemos la manera de poder entender esto. Tal vez en esto no pensó George Cantor con tanta naturalidad, porque tampoco se hacía conteo a través de funciones biyectivas. Todo esto es bastante más nuevo que George Cantor. Entonces, nosotros en este momento tenemos formas de entender esto y tal vez sin necesidad de volvernos locos. Seguimos entonces con los conjuntos. Vamos a hablar ahora de intervalos. No sé qué ejemplo teníamos, creo que llevamos como el cuarto ejemplo. Por ejemplo, si yo les doy el intervalo A, es el intervalo de 1 a 2, vamos a poner abierto en ambos lados, y B es el intervalo de 0 a 5. ¿Cuál es más grande entre esos dos intervalos? El B no, profe. El B es más grande y también otra vez es más grande por contenencia.
¿cierto? Porque el A está contenido en B. Y al A estar contenido en B, vamos a decir que B es más grande, solo por contenencia. Quinto, por ejemplo, vamos a poner ahora el intervalo de 0 a 1 y donde B es el intervalo de 7 a 100. ¿Cuál será más grande? El B, pero por número de elementos. Entonces aquí no podemos hablar de contenencia, ¿verdad? Resulta que entre estos dos tienen igual tamaño. Tienen igual tamaño. No podemos hablar de contenencia, ¿cierto? Porque uno no está contenido en el otro. Entonces tienen igual tamaño, viéndolo como por número de elementos. Ambos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. De hecho, si usted toma cualquier intervalo abierto va a tener la misma cantidad de elementos que otro intervalo abierto cualquiera. La misma cantidad de elementos. Algo que podemos hacer para comprender esto de una manera sencilla es la siguiente. Voy a hacer acá, por ejemplo, aquí ubicamos el 0. Acá vamos a ubicar el 0. Acá ubicamos el 1. Esto no lo voy a hacer a escala, ¿ok? Solamente voy a hacer coincidir estos elementos así. Aquí voy a poner el 7. Y digamos un poco por acá voy a ubicar el 100. Estoy poniendo unos puntos abiertos porque los intervalos son abiertos. Entonces, voy a mostrarles que estos dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. ¿Cómo? Haciendo lo siguiente. Voy a unir los dos extremos. Los extremos de estos segmentos. Ahí tenemos unidos los extremos de estos segmentos. Al unir los extremos de estos segmentos, se forma acá un punto de intersección entre estas dos rectas. Con este punto de intersección, yo puedo hacer la siguiente construcción. ¿Cómo haría para saber que tienen la misma cantidad de elementos? De la siguiente manera. Si yo tomo un elemento cualquiera en el intervalo de 0 a 1, debo poder asignarle exactamente 1 en el intervalo de 7 a 100. ¿Bien? Y luego, si tomo cualquier otro elemento en el intervalo de 7 a 100, debo poder asignarle exactamente 1 en el intervalo de 0 a 1. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hago eso? Precisamente, por ejemplo, tomo este punto en el intervalo de 0 a 1 y lo voy a unir con el punto que está arriba, el punto que está en rojo. Bueno, ustedes en casa lo hacen con una escuadra. Y cuando unen eso con una recta, resulta que a este punto que estaba en azul, que yo tomé arriba, ¿quién le corresponde? Le corresponde este punto de intersección. 1 y exactamente 1. Ahora, si tomo un punto cualquiera en el intervalo de 7 a 100, un punto cualquiera en el intervalo de 7 a 100, nuevamente uno el punto de intersección que está en la parte de arriba, con este punto que está aquí en la parte de abajo. Bueno, ustedes lo hacen ahí en casa con una regla y encontramos acá otro punto de intersección. Es decir, que a este punto en el intervalo de 7 a 100 le corresponde este punto en el intervalo de 0 a 1. Esto muestra que para cualquier punto en el intervalo de 0 a 1, en el intervalo de 7 a 100, le corresponde 1 y exactamente 1. Y que para cualquier punto en el intervalo de 7 a 100 le corresponde 1 y exactamente 1 en el intervalo de 0 a 1. ¿Qué muestra esto? Que los dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Tienen la misma cantidad de elementos.
¿Sí es claro eso? ¿Sí se convencen? Bueno, espero no herir susceptibilidades con lo que vamos a hacer ahora. Y pregunto yo lo siguiente. ¿Qué conjunto es más grande? El conjunto A, B, que va a ser el conjunto de 0 a 1 cerrado, o el conjunto B, que va a ser el conjunto 0,2. ¿Cuál es más grande? Es el mismo, ¿no? No. No, ¿Qué es más grande? porque es abierto. B, ¿no? Eso es más grande. Más grande. ¿Qué es más grande Porque es abierto. por contenencia? Autonomía. Pero A es más grande por número de elementos. Es decir, ojo a esto. Espero que lo tomemos con calma. Por contenencia, B es más grande entre A y B. Pero por número de elementos, A tiene más elementos que B. A tiene más elementos que B. Y esto es una idea bastante antiintuitiva. ¿Por qué? Porque básicamente piensen lo siguiente. Estoy tomando un conjunto B y estoy tomando un subconjunto A. Hasta el momento habíamos dicho, bueno, lo más usual o lo que uno podría esperar es que la cantidad de elementos que tiene A sea menor que la cantidad de elementos que tiene B, ¿verdad? Ya vimos ejemplos en los cuales tomo un conjunto B, tomo un subconjunto propio A y sin embargo ambos tienen la misma cantidad de elementos. Ejemplo, los enteros y los naturales tienen la misma cantidad de elementos. Pero ahora este ejemplo muestra que A puede llegar a tener más elementos que B. O sea, B es el conjunto más grande en términos de contenencia, pero A puede llegar a tener más elementos que B. ¿Me creen o no me creen? De momento. No. No. Perfecto. Es que es complicado. Perfecto. Realmente es muy bueno cuando uno tiene una idea que se le presenta de esta manera. No debemos creer de manera ciega, debemos creer con argumentos. Por eso, en el mundo en el que vivimos hoy por hoy, los argumentos tienen tanta importancia. A ver, aquí voy a poner este punto cerrado. A ver, lo voy a poner con otro color. Lo voy a cerrar aquí con blanco, ¿vale? Ese punto cerrado. Y ahora voy a dibujar el intervalo de 0 a 2. Nuevamente, esto no tiene que ser a escala. Acá tengo esto de 0, tengo aquí 2. El intervalo de 0 a 2 es abierto. Y hacemos la misma construcción. La misma construcción. Vamos a unir estos dos extremos. Y bueno, acá tal vez esto se va a salir un poquito del renglón de arriba. Bueno, pero ya sabemos cómo es la idea, ¿no? Acá tenemos este punto de intersección de estas dos rectas. Y comenzamos. Tomo cualquier punto, ojo, cualquier punto en el intervalo de 0 a 2, cualquiera. Y trazando esta recta así, bueno, ustedes la dibujan en casa como una recta.
trazando esta recta así, vemos que a partir de un punto en el intervalo de 0 a 2 le corresponde 1 y exactamente un punto en el intervalo de 0 a 1 cerrado, ¿verdad? Y casi para cualquier punto del intervalo de 0 a 1 puedo hacer lo mismo. Si yo tomo esto así, acá le corresponde a alguien. Pero resulta que hay un punto para el cual no puedo hacer eso. ¿Cuál es ese punto? El punto 1. El punto 1. Acá este punto. ¿Por qué? Porque cuando yo trazo la recta toca al 1. Pero ¿qué pasa cuando viene aquí abajo? Que en 2 es abierto. No toca a nadie en el segmento de 0 a 2 abierto. No toca a nadie. Es decir, que al 1, exactamente al 1, no le corresponde nadie. ¿Sí? No le corresponde nadie. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que no es una función. No tiene nada que ver con que no sea una función. Vamos a hacer entonces nuevamente el ejercicio de las ovejas y las piedras. Que aún así se Quiere dice decir que el conjunto es más grande porque no tiene una pareja. ¿Quiere decir que qué? Perdón, por favor, repítalo. Que el conjunto A es más grande porque queda uno libre. Exacto. Si nosotros pensamos nuevamente en la idea de las piedras y las ovejas, cuando yo me desplazo de un lugar a otro y cuando llego me sobran piedras en la bolsa, ¿qué quiere decir? Que habían más ovejas, perdón, que ahora hay más ovejas o hay más piedras. Hay más piedras, ¿cierto? Porque están sobrando piedras. Y si hay más piedras, bueno, conclusión, se perdieron ovejas. Pero acá, si hay un elemento al cual no le puedo asignar nada, quiere decir que este conjunto de 0 a 1 es más grande en términos de elementos. Tiene más elementos. ¿Sí? Cualquier elemento, cualquier punto en el intervalo de 0 a 2, yo le puedo asociar a alguien arriba, en el intervalo de 0 a 1 cerrado. Pero a cualquier elemento del intervalo de 0 a 1 cerrado en 1 le puedo asignar a alguien en el intervalo de 0 a 2 cerrado. No. Al extremo derecho, al 1, no le puedo asignar a nadie. No le puedo asignar a nadie. Esto muestra que el conjunto A tiene más elementos que el conjunto B. Tiene más elementos. Y uno tal vez dirá, bueno, pero es que si a una cantidad infinita de números yo le sumo 1, eso sigue siendo infinito. Y eso no lo vamos a discutir. Pero como estamos contando acá elementos, no es simplemente porque ambos conjuntos sean infinitos, no. Porque, por ejemplo, los naturales y los enteros son infinitos. Tienen la misma cantidad de elementos, pero no porque sean infinitos. Entonces resulta que hay diferentes tamaños de infinito. Quiero que esto lo tengamos claro. Hay diferentes tamaños de infinito. Hay infinitos de diferentes tamaños. Esto fue algo que desafió muchísimo a matemáticos de principio del siglo XIX, entre esos a George Cantor, que fue quien en gran medida decidió abordar este problema. Decidió abordar este problema de comprender el infinito en términos de conjuntos. No es lo mismo la cantidad de números que tienen los naturales a la cantidad de números que tiene, por ejemplo, los irracionales. Y ya vamos a ver eso. Resulta que, bueno,
En este momento tampoco tenemos las herramientas suficientes para poder demostrar esto. Entonces esto lo doy como un dato, Y cuando nosotros estábamos hablando de conjuntos numéricos, yo por ejemplo les preguntaba lo siguiente. Bueno, acá tenemos el conjunto de los naturales, lo contiene el conjunto de los enteros, a su vez lo contiene el conjunto de los racionales. Y yo les preguntaba por el conjunto de los números irracionales y les pedía que me dieran números irracionales. Cierto que son disyuntos a los racionales. Resulta que en términos de contenencia yo no puedo comparar los racionales con los irracionales. No puedo compararlos en términos de contenencia. ¿Por qué? Porque uno no está contenido en el otro, ni siquiera comparten elementos. Entonces la comparación entre esos dos conjuntos tiene que ser por cantidad de elementos. Y comparándolos por cantidad de elementos no es una demostración sencilla y por lo tanto no está al alcance del curso. Se puede demostrar que el conjunto de los números irracionales tiene más elementos que el conjunto de los números racionales. Los irracionales tienen más elementos que el conjunto de los números racionales. Aunque uno no pueda nombrar tantos, tiene más elementos el conjunto I que el conjunto de los racionales. Estas cosas necesitan matemáticas un poco más especializadas en teoría de conjuntos. La demostración de estas ideas. Entonces, lo que quiero mostrar con esto, muchachos, es que cuando uno habla de conjuntos más grandes, tiene que tener cuidado, porque más grandes ¿en qué sentido? La pregunta es esa, ¿más grandes en qué sentido? ¿En qué sentido serán más grandes los conjuntos? Acá, en el curso de cálculo, vamos a hablar para el dominio, teniendo en cuenta que el dominio se define como el subconjunto más grande del conjunto de los reales para el cual está definida la regla de asignación. Ese subconjunto será el más grande posible en términos de contenencia, no en términos de número de elementos. No. No en términos de número de elementos. ¿Bien? Si les es un poco de interés, pueden buscar por ahí algo de información y pueden consultar sobre George Cantor. Acá me falta una D. Creo que se escribe así. George Cantor. Pueden buscar algo sobre George Cantor. Y bueno, tampoco como para que se pongan a leer números de teoría de conjuntos. Si igual lo quieren hacer, sería perfecto, pero al menos para que vean de pronto algún video o lean alguna historia de qué ocurrió con George Cantor, algunos ejemplos también interesantes con respecto a conjuntos infinitos, cómo comparar tamaños, cómo contar elementos. Es algo interesante. Volviendo entonces al dominio de una función, ahora nosotros vamos a tomar reglas de asignación y ver el dominio que va a tener la función. Básicamente, cuando uno habla del dominio, cuando quiere hallar el dominio, debe pensar en restricciones. Entonces, para hallar el dominio, ¿qué debemos hacer?
pensar en restricciones. Pensar en restricciones. Resulta que cuando nosotros estamos hablando de una función, para que esto sea bastante comprensible, vamos a pensar en una función como una máquina. Como una máquina a la cual vamos a poder ingresar algunos insumos, algunos elementos, algunos materiales, y la máquina va a hacer ahí su proceso, esa máquina será nuestra máquina, que será nuestra función. Bien, ahí está. Nuestra máquina que será nuestra función. Y resulta que, bueno, la máquina después arrojará algo como resultado. Entonces, si nosotros lo pensamos como una máquina, piensen, por ejemplo, ¿qué máquinas tienen ustedes en casa? Por ejemplo, una licuadora. ¿Sí? Una licuadora, creo que podemos tener todos en casa. Entonces, si ustedes lo piensan, hay licuadoras a las cuales puede ingresar usted cierta cantidad de elementos. Por ejemplo, ¿alguna vez han escuchado a su mamá o a su papá decir que a la calculadora, no, a la licuadora no le pueden echar hielo, por ejemplo? Sí, señor. Sí, Que pero de pronto, algunas sí, otras no. exacto. Pero de pronto dicen no le eche hielo porque se desafilan las cuchillas, o por alguna razón porque se tuercen las cuchillas, algunas o porque se daña el motor simplemente. Algunas precisamente pueden procesar hielo y otras en teoría no. Que ya que uno quiera poner la prueba es otra cosa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si usted a la licuadora, por ejemplo, le echa, qué sé yo, piedras? Literalmente, piedras. Lo más probable es que la licuadora pueda llegar a sufrir algún daño. Pero lo que podemos asegurar al menos es que, vista la licuadora como un procesador de alimentos, no va a procesar precisamente las piedras, o al menos no como lo haría con otro tipo de alimentos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno a veces quiere ingresar algunos insumos, algunos elementos a una máquina, necesita saber la máquina qué tipo de materiales, de elementos puede procesar, ¿verdad? ¿Qué tipo de materiales puede procesar? Igual, por ejemplo, si usted, por ejemplo, tiene un vehículo a motor, sea una moto, un carro, una podadora, una guadañadora, cualquier cosa que funcione con un motor a combustible, ese tipo de máquinas funcionan con cierto combustible. ¿Qué creen ustedes que le pasaría, por ejemplo, a una moto si ustedes, una moto que funcione con gasolina, gasolina corriente, usted le echa, por ejemplo, a CPM? No prende. No prende y se daña la bomba. ¿Qué pasa si de pronto usted le echa, en vez de a CPM, le echa thinner? O le echa alcohol etílico. En teoría son cosas que son inflamables, que son combustibles, ¿no? En teoría. Pero sobre la práctica se va a poder dar cuenta que el vehículo no va a andar, ¿verdad? No va a funcionar. Porque aunque sea algo flamable, algo que haga combustión, no va a funcionar. No está diseñado para eso. No está diseñado para eso. Así van a funcionar las funciones. Básicamente la pregunta acá es, ¿qué números, qué valores debo yo ingresar a esta función
¿qué números reales debo yo ingresar a la función para que la función pueda procesarlo y que arroje un número real también? Es lo que vamos a estar preguntándonos. ¿Qué debo yo ingresar para que pueda arrojar como resultado otro número real? Entonces, por eso acá vamos a pensar en las restricciones. Va a ser mucho más fácil pensar en qué no se puede que pensar en qué sí se puede para cierto tipo de funciones. Entonces, en general, vamos a tener funciones del siguiente estilo. Primer tipo de restricciones. Primero, cociente. Entonces, si la función es una función de la forma p de x sobre q de x, donde p de x y q de x son funciones de cualquier estilo, de cualquier tipo, entonces, algo que podemos decir para este caso, y esto es en general, es que el dominio de la función f será el conjunto de los números reales quitándoles ¿qué elementos? Quitándole los x que están en los reales, tales que q de x es 0. Es decir, la pregunta que me voy a hacer, la primera restricción que aparece aquí es precisamente esta. Q de x, el denominador, debe ser diferente de 0. ¿Vale? Es la primera restricción que vamos a concebir nosotros. El cociente. Y entonces el dominio que será el conjunto de los números reales, excepto los valores que hacen 0 el denominador. Ya está. Segundo, vamos a hablar de radicales con índice par. Radicales con índice par. Entonces, supongo que tenemos ahora una función f de x que sea acá una raíz enésima de alguna función g de x con n par. Bien, n par, recordemos que acá tiene que ser par y entero, vamos a ponerlo de entero positivo. Ya lo habíamos dicho antes, pero igual lo vamos a volver a escribir. Entonces, ¿cuál es la restricción? La restricción es la siguiente. G de x tiene que ser positivo. Por lo tanto, ¿qué es lo que no puede ser? No puede ser negativo. ¿Sí? Menor que 0, esto voy a ponerlo así, con una línea, no puede ser negativo. Esta es otra restricción. La restricción en el cociente, ¿cuál es? Que el denominador no puede ser 0. La restricción en un radical es que lo que está dentro de la raíz no puede ser negativo. A veces uno puede responder la pregunta como ¿cuándo es negativo y lo quita a los reales? O simplemente directamente la pregunta de cuándo es positivo. ¿Vale? Entonces, dos formas para este dominio. El dominio de f será, primera versión, usando la restricción. Los reales quitando exactamente ¿qué? Los números reales tales que g de x sea negativo. ¿Sí? Le estoy quitando y acá aprovecho para que notemos cómo se representa una resta de conjuntos, simplemente con el menos usual. Recordemos que los conjuntos deben representarse o deben usarse aquí llaves. Vamos recordando algunas cosas. Otra forma de este dominio, ¿quién será? Simplemente el conjunto de los números reales, tales que g de x es mayor o igual que 0, directamente. Entonces, en el anterior que dice, bueno, a los reales quítele cuando la función g de x es negativo. En la de abajo que dice, bueno, simplemente son cuando g de x es positivo. Son cosas equivalentes.
Tenemos entonces acá el segundo tipo de restricción. ¿Qué otras restricciones conocen ustedes? Adelantándonos un poco, hay una restricción que es más general y de hecho engloba las primeras dos. Y esas se van a utilizar para ciertos tipos de funciones. ¿Qué restricciones? Entonces, supongamos que f de x, adelantándonos, es una composición de funciones. G de h de x. ¿Bien? G de h de x. ¿Cómo se analiza el dominio de una función de este estilo? Directamente el dominio se va a analizar de la siguiente manera. El dominio de una función de este estilo será todo el conjunto, y esta parte no es fácil de entender cuando uno ve la definición. Los elementos X son los elementos en los reales tales que, vamos a poner aquí lo siguiente, h de x pertenece al dominio de la función g de x. Es decir, bueno, vamos a poner al dominio de la función g, así simplemente. La imagen de x pertenezca al dominio de la nueva función. ¿Sí? Cuando tenemos una composición. Entonces vamos a ver algunos ejemplos para hallar dominio de funciones, si les parece. El tercer caso, por ahora no se preocupen. En el tercer caso vamos a ver ejemplos más adelante, ejemplos como funciones trigonométricas o funciones logarítmicas. Por ejemplo, con una función tangente, cómo hallar el dominio, y de otro tipo de composiciones que sean un poco más elaboradas. De eso vamos a hablar más adelante. Por ahora nos vamos a quedar con la primera y segunda restricción. Entonces tenemos aquí ejemplos. Hay el dominio en cada caso. Vamos a hallar el dominio en cada caso. Primero, tenemos f de x igual a 3x más 1 sobre 2x menos 3. ¿Cuál será el dominio? Entonces, como restricción, tenemos que 2x menos 3 debe ser diferente de 0. Es nuestra restricción. ¿Bien? Entonces, acá tenemos 2x debe ser diferente de 3 y por lo tanto, x debe ser diferente a 3 medios. Como x debe ser diferente a 3 medios, esto nos conduce a establecer que el dominio de la función f es el conjunto de los números reales, excepto, y ojo con la escritura, excepto 3 medios. Si usted escribe el conjunto de los números reales, excepto 3 medios, esto está mal, está incorrecto. ¿Bien? Porque yo no puedo hacer la resta de un conjunto con un número. No. Señor. Profe, y si uno escribe, por ejemplo, el conjunto de los números reales diferente de 3 medios, ¿no pasa nada? Acá lo escribimos. O sea, ¿lo dice usted como en palabras? No, simbólicamente. Conjunto de los números reales, el Acá símbolo está. de 3 medios. No, me refiero a que utilizar el símbolo de diferente. Diferente de. ¿Dice usted lo siguiente, R diferente de 3 medios? ¿Así? Sí, señor. No, tampoco se escribe así. Eso también sería incorrecto. ¿Y sin el menos también sería incorrecto? Sin el menos acá, o sea, escribir simplemente R y así 3 medios.
también es incorrecto. Formas correctas de escribir esta respuesta tenemos R menos 3 medios. En algunos textos van a encontrar también el siguiente, R y acá una barra, ¿sí? Una barrita de este estilo. Perdona, inclinada para el otro lado, así. Menos 3 medios, así, quitándole 3 medios. No, perdón, si es al revés. Este es como para un cociente, así. Quitando 3 medios. Es otra, no es tan usual en algunas notaciones para textos de cálculo, pero puede encontrarla, esta también sería correcta. Y bueno, la última que sería correcta sería en términos de ¿qué? De intervalos, es decir, de menos infinito hasta 3 medios abierto, unido, con de 3 medios abierto a infinito. Serían 3 formas correctas de escribir ese resultado. Bien. Entonces la notación acá es bien específica. Es bien específica. Lo más usual para notación de conjuntos es así. Y en notación de intervalos, bueno, ya sabemos cómo es. Estas otras notaciones no son correctas. Bueno, veamos ahora otro problema. Segundo, f de x igual a 1 menos 3x sobre x al cuadrado menos 1. Así. ¿Qué restricción tenemos? X al cuadrado menos 1 debe ser diferente de 0. Esto es equivalente a escribir x menos 1 por x más 1 es diferente de 0. Tengan en cuenta, muchachos, que cuando el producto de dos cantidades es 0 es porque alguna de ellas es 0. Es decir, de esta manera concluimos que x menos 1 tiene que ser diferente de 0 y x más 1 tiene que ser diferente de 0. Porque si alguno fuera 0, entonces el producto da 0. Es decir, que x debe ser diferente de 1 y x debe ser diferente de menos 1. ¿Cierto? El 1 y menos 1 son valores que hacen 0 al denominador. Por lo tanto, el dominio, ¿cómo lo escribimos? Entonces, el dominio de f lo podemos escribir de la siguiente manera. Los reales excepto el menos 1, 1. Entonces, en este ejemplo vemos, cuando tengo que quitar más de un elemento, lo pongo aquí con separación de comas. ¿Vale? Una separación con comas. Esto en términos de intervalos sería lo mismo que de menos infinito a menos 1 unido con de menos 1 a 1 unido con de 1 a infinito. Los únicos valores que no toman son el menos 1 y el 1. ¿Listo? Bueno, vamos a ver. Acá vamos a hablar ahorita de... a ver, definimos... Bueno, antes de hablar de la gráfica, vamos a hablar entonces de... Vamos a poner otro ejemplo, en este caso con raíces. Entonces, a ver, tercer ejemplo. F de x es igual a 2 sobre x más 1 menos la raíz cuadrada de x al cuadrado más 5x más 6. Así. ¿Qué tenemos aquí entonces? Para que esta primera parte esté bien definida, tenemos una restricción. X más 1 debe ser diferente de 0. Y para que esta segunda parte esté bien definida, tenemos que
x al cuadrado más 5x más 6 tiene que ser mayor o igual que 0, ¿verdad? De esta primera parte sabemos entonces que x tiene que ser diferente de menos 1. Y de la segunda parte, ¿cómo se factoriza x al cuadrado más 5x más 6? X menos, Como más x más 3. X más 2, X más 3. Eso. Y esto tiene que ser positivo. Como esto tiene que ser positivo, entonces hacemos acá un cementerio. Vamos a poner aquí menos infinito. Por acá tenemos menos 3. Por acá tendremos menos 2. Y por acá tendremos infinito. Ponemos acá entonces los factores. X más 3, X más 2. X más 3 se hace 0 en menos 3. En adelante es positivo. Y hacia atrás es negativo. X más 2 se hace 0 en menos 2. En adelante es positivo, hacia atrás es negativo. Miramos los signos. Esto es positivo, esto es negativo y esto es positivo. Me interesan los positivos. Por lo tanto, esta segunda restricción me da una solución. ¿Qué solución me da? El intervalo desde menos infinito hasta menos 3 cerrado, unido con el intervalo desde 2 cerrado hasta infinito. Ahora, para concretar la respuesta y decir cuál es el dominio de la función f, debo cotejar ambas restricciones. La segunda restricción me da un intervalo de solución, una unión de intervalos de solución. Pero la primera restricción me dice que debo quitar un número. Entonces, puedo hacer esto. Observe que el menos 1 está cayendo en el segundo intervalo. Debo quitarlo. Por lo tanto, debo escribir de la siguiente manera. Menos 3 unido con desde menos 2 hasta 1. Hasta menos 1. Abierto. Unido con de menos 1 abierto hasta infinito. ¿Vale? Hasta infinito. Una forma... Profe, ¿Sí? ¿podría volver a explicar esa parte que es que me confundí un poco? Por favor. A ver, la segunda parte sí es claro que tenemos que hacer un cementerio, ¿sí? Para que esto esté bien definido, lo que está dentro de la raíz debe ser positivo. Y para que esto sea positivo ya vemos desigualdades. Entonces, con esta desigualdad necesito hacer un cementerio y esto me da un intervalo solución, pero ¿para quién? Para la desigualdad. Ahora, necesito tener en cuenta ambas restricciones a la vez. Por un lado, la segunda restricción me dice que x debe ser un número que viva en esta unión de intervalos, pero la primera restricción dice que x debe ser diferente de menos 1. Resulta, esto se hizo acá un zoom inverso, resulta que cuando nosotros vemos el segundo intervalo con x igual a menos 1, ¿qué ocurre? A ver, esperen un momento que... Ahí estamos. Cuando consideramos x igual a menos 1, x igual a menos 1 está en este segundo intervalo, ¿cierto? Está en el intervalo desde menos 2 hasta infinito. Yo necesito quitar al menos 1. Necesito quitar al menos 1. Entonces, quitándole al menos 1, observe la primera parte de este conjunto solución está aquí, de menos infinito a menos 3. Pero el intervalo desde menos 2 hasta infinito, ¿le quité a quién? Le quité al menos 1. Le quité al menos 1. ¿Sí? Porque la primera restricción me pide quitar al menos 1. Una forma alterna de escribir este dominio es la siguiente. No sería una forma del todo usual, pero sería de la siguiente manera. A los reales le voy a quitar el intervalo desde menos 3 hasta menos 2 abierto, unido con el punto menos 1.
Así también se puede escribir ese conjunto solución. Ese dominio se puede escribir así. Bien. Profe, no se podría escribir, digamos, de menos 2 cerrado hasta infinito menos 1, o sea, quitando el menos 1. A ver, dice escribir desde menos 3, desde menos infinito a menos 3, unido con de menos 2 hasta infinito. Y a esto quitarle el menos 1, ¿es lo que pregunta? ¿Así? Sí, señor. Ahí estaría escrito de manera correcta. Ahí estaría bien, ¿cierto? Porque acá tengo un conjunto, que es la unión de dos intervalos, y le estoy restando otro conjunto. Algo que debe ser bien importante, muchachos, es que yo debo restar, si estoy restando a un conjunto algo, debe ser otro conjunto. Para que esto pase de ser un elemento a un conjunto, por eso lleva llaves. Esta forma de escritura también es correcta. ¿Sí? Estas tres formas son tres formas correctas de presentar el mismo conjunto, el dominio de esa función. ¿Vale? Acá hay que tener cuidado cuando nosotros, puede ser que, qué sé yo, en un examen la solución aparezca así, la respuesta aparezca así, pero de pronto usted la respuesta le dio como la que está escrita al inicio. Entonces debo poder interpretar que ambas respuestas son lo mismo. Debo poder entender cada una de las notaciones que tenemos aquí. ¿Ok? Bueno, para Profe, la... ¿cómo se lee la segunda? O sea, están los tres dominios, los tres tipos de dominios. El segundo, ¿cómo se lee? Los reales, excepto la unión entre el intervalo de menos 3 a menos 2 abierto con el punto menos 1. Se lee de esa manera. Los reales, excepto esta unión de conjuntos. Los reales, excepto la unión de el intervalo abierto de menos 3 a menos 2 con menos 1, con el punto menos 1. En este tipo de respuestas, la más usual es la primera. La más usual es esta primera. En términos de intervalos, es la más usual. Pero no descarten de pronto encontrar respuestas como la segunda. Bien, no descartemos eso. Para la próxima clase, muchachos, les voy a pedir que lean con respecto al texto guía lo que será la sección, el resto de la sección 1.1. Vamos a hablar de gráficas de funciones, de puntos de corte y vamos a empezar a hablar de ejemplos de funciones. Funciones que sean resaltables en cierta medida para continuar entonces con combinaciones de funciones. Luego vamos a hablar de lo que será, luego de combinaciones de funciones, vamos a hablar de lo que será funciones polinomiales irracionales. Posteriormente hablaremos de funciones trigonométricas, funciones trascendentes, estas funciones trigonométricas. Recuerden que el examen es, si no estoy mal, eso es el martes 20, si no recuerdo mal la fecha, martes 20. Y el tema entra hasta lo que vamos el jueves de la próxima semana. Lo que vamos hasta el jueves de la próxima semana entra en el examen. Entonces vayan leyendo, vayan haciendo ejercicios. Profe, y la grabación de este video, de esta clase, la monta cuando a Hoy, YouTube. Hoy. hoy mismo. Ah. Sí.